Hola a todos, queridos espectadores. Les deseo un día increíble. ¿Qué pasará cuando la madre de Trung se entere de que Tiaunu está embarazada? ¿Se revelará la verdad? ¿Creerá ella que es hijo de Trung? ¿Qué desafíos enfrentará su relación? No te pierdas la historia de amor, llena de sorpresas, turbulencias y mucha emoción entre Tiaunu y Trung. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún detalle emocionante. Sigue con nosotros para descubrir la verdad. Después de enterarse de que está embarazada, Tiaunu se siente como si estuviera sentada sobre un montón de brasas. Cada día que pasa es un desafío mental, enfrentándose al miedo, la confusión y una profunda nostalgia por Trung. Todo lo relacionado con él, desde donde vive hasta su estado, sigue siendo un misterio. Ella lo busca sin cesar, pero no lo encuentra, como si él hubiera desaparecido del mundo. En esa soledad, Tiaunu siente aún más vacío y desesperación. Sin embargo, la vida no espera a nadie, y ella sabe que no puede seguir viviendo en constante ansiedad y miedo. Aunque la tristeza sigue acechándola, Tiaunu no puede descuidar a su hijo. Él la necesita, y esa es la razón por la que debe seguir adelante. Cada mañana, cuando los rayos del sol se filtran a través de las hojas densas, iluminando la tierra, Tiaunu continúa con su trabajo. No es fácil, pero es la única manera de encontrar paz en su corazón. Hoy, como cualquier otro día, Tiaunu decide ir al jardín a recoger papayas, una tarea familiar pero llena de significado. Camina con suavidad, cuidadosamente. Cada paso parece querer evitar el bullicio del mundo que la rodea. Con la cesta sobre su hombro, entra al jardín. Las papayas maduras cuelgan de las ramas, como queriendo recordarle que por mucho que haya dificultades, la vida sigue adelante. Tiaunu observa cada papaya una por una con una confusión que no puede poner en palabras. Extiende la mano y corta cuidadosamente cada papaya, como si temiera que al apresurarse podría perder algo valioso. Cada papaya que cae en la cesta lleva consigo una sensación de peso en su corazón. Sabe que en esas frutas no solo está la abundancia, sino también la esperanza para el mañana. Cuando la cesta está llena de papayas maduras, Tiaunu siente cómo la fatiga comienza a subir. Pero no puede detenerse. Debe seguir adelante por su hijo y por ella misma. La vida sigue, aunque haya días llenos de ansiedad y de un anhelo incesante por Trung. En la mente de Tiaunu, su imagen sigue estando allí, borrosa como una sombra imposible de borrar. Pero hoy, aunque se sienta como una hoja frágil en medio del viento, Tiaunu sabe que debe ser fuerte. Continúa su camino en silencio, aferrándose a las pequeñas cosas para seguir con su vida, sabiendo que algo más grande la espera en el futuro. Tiaunu llevaba la cesta de papayas al hombro, caminando bajo la suave luz del sol. El camino hacia el mercado de hoy era como cualquier otro, pero en su corazón la preocupación y el anhelo por Trung seguían presentes. Cada paso, cada respiración no podía alejar las imágenes de él, las preguntas que aún no tenían respuesta. Pero la vida debe continuar, y Tiaunu aún tenía que ganarse la vida, a pesar de que su corazón estaba lleno de sentimientos que no podía expresar. El mercado de hoy estaba más concurrido que nunca, con los gritos de los vendedores y el bullicio de los compradores mezclándose en el aire animado de la mañana. Tiaunu entró en el mercado, donde los puestos vendían todo tipo de productos agrícolas. Eligió un rincón tranquilo en el mercado, donde no estaba tan lleno, pero aún había gente pasando. En silencio, Tiaunu cuidadosamente puso cada papaya sobre una alfombra vieja, alineándolas con esmero. Las papayas maduras, redondas y doradas, desprendían un aroma suave que no solo atraía a los transeúntes, sino también a los compradores. Ella podía sentir las miradas curiosas y el interés de quienes la rodeaban, lo que la hizo sentirse un poco más ligera. En poco tiempo, las papayas de la cesta casi se habían vendido todas. Tiaunu se sintió aliviada al ver que los clientes estaban satisfechos, pero la preocupación en su corazón no desapareció por completo. Mientras se agachaba para vender las últimas papayas, preparándose para terminar un día de trabajo agotador, algo inesperado sucedió.
Una mujer mayor se acercó. Su cabello ya estaba canoso, su piel arrugada, pero su mirada era cálida, llena de preocupación. Tieu Nu levantó la vista y para su sorpresa reconoció a la mujer como la madre de Trung, a quien hacía tiempo no veía. Cuando la madre de Trung vio a Tieu Nu sentada vendiendo bajo el sol abrasante con la pesada cesta de papayas al hombro, sus ojos no pudieron esconder la pena. La madre de Trung sintió una gran compasión por Tieu Nu. Notó el cansancio en sus ojos, la fuerza pero también la fatiga. No dijo nada, simplemente se sentó en silencio junto a ella. Todo se detuvo en ese momento. Las dos mujeres, cada una con su propia historia, pero en ese momento compartían el silencio y la paz en medio del bullicio del mercado. Después de un rato en silencio, la madre de Trung habló, pero no para preguntar por el trabajo o la salud de Tieu Nu. Había escuchado rumores en el mercado, historias sobre Tieu Nu y el bebé que llevaba en su vientre. No podía creerlo, pero en su corazón una pequeña esperanza comenzó a nacer. ¿Sería esto cierto? ¿Estaría Tieu Nu llevando en su interior el hijo de Trung, el hijo que nunca tuvo la oportunidad de conocer? La madre de Trung se quedó allí en silencio, pero sus ojos estaban llenos de esperanza. Las dos mujeres no intercambiaron palabras innecesarias, pero en sus mentes había muchas cosas que no podían ser expresadas. La madre de Trung, que había sufrido por la desaparición de su hijo, ahora veía en Tieu Nu una chispa de esperanza. Deseaba que Tieu Nu pudiera darle un nieto para que pudiera de alguna manera aliviar el dolor de la pérdida de su hijo. Cuando Tieu Nu y la madre de Trung se sentaron juntas en silencio, las palabras no dichas pesaban en el aire. La madre de Trung miraba a Tieu Nu con una mirada suave, pero no podía ocultar la emoción en su corazón. Aunque el dolor por la desaparición de su hijo aún no se había calmado, no podía evitar sentir una chispa de esperanza al escuchar los rumores sobre el bebé que Tieu Nu llevaba en su vientre. Podría ser el hijo de Trung, el hijo que ella había perdido poco después de que Tieu Nu se alejara de él. Con cada día que pasaba, su corazón se desgarraba más por la ausencia de Trung, pero ahora, al estar frente a Tieu Nu, sus ojos se llenaban de esperanza. La madre de Trung miraba a Tieu Nu, la mujer, a la que alguna vez quiso como una hija, y de repente sentía una compasión inmensa. No sabía qué hacer para aliviar el dolor de la pérdida de su hijo, pero al saber que Tieu Nu podría estar esperando el hijo de Trung, sentía como si una parte de ella reviviera. Este bebé, aunque no estaba segura de si realmente era hijo de Trung, era el único lazo que quedaba entre ella y su hijo desaparecido. Con cada día que pasaba, ella seguía esperando noticias sobre Trung, esperando que estuviera vivo, que regresara y que el bebé pudiera ayudarla a sanar un poco el dolor en su corazón. Mientras tanto, Tieu Nu sentía que su corazón se hundía. Podía sentir la profunda expectación en los ojos de la madre de Trung, y una parte de ella quería creer que el bebé que llevaba en su vientre era el hijo de Trung, pero el miedo seguía envolviéndola, ya que no sabía si podría enfrentar la verdad cuando finalmente saliera a la luz. Aún no había encontrado a Trung, no sabía dónde estaba ni si seguía vivo. Cada día, cada noche no dejaba de esperar, pero también no podía olvidar la preocupación. Ahora, cuando la madre de Trung le ofrecía una nueva esperanza, Tieu Nu sentía que una nueva ansiedad crecía en su pecho. No podía enfrentar todo demasiado rápido, pero tampoco podía ignorar las palabras alentadoras de la madre de Trung. La madre de Trung notó la duda en los ojos de Tieu Nu y con ternura le tomó la mano. Una vez más su dulzura llenó el aire. Ella entendía las preocupaciones en el corazón de Tieu Nu, pero quería que supiera que siempre estaría a su lado, siempre la apoyaría. No dejaría que Tieu Nu enfrentara este camino sola, aunque sabía que encontrar a Trung no sería fácil. No podía prometer que encontraría a Trung de inmediato, pero haría todo lo posible para no rendirse. La madre de Trung había sufrido demasiado y ahora no quería cometer los mismos errores del pasado. No quería que Tieu Nu tuviera que enfrentarse a esa soledad. Tieu Nu sintió la fortaleza en las palabras de la madre de Trung. No sabía si podría confiar completamente en sus palabras, pero la sinceridad en sus ojos le impedía rechazarla. Cada palabra de la madre de Trung era como un chorro de agua fresca que calmaba las preocupaciones en su corazón.
Pero Tiaunu también sabía que el camino por delante no sería fácil. Cada paso que diera estaba lleno de incertidumbre no solo sobre el bebé que llevaba, sino también sobre Trong, el hombre que aún no sabía dónde estaba ni si seguía vivo. El vínculo entre Tiaunu y la madre de Trong se fortaleció no solo por la conexión entre Trong y Tiaunu, sino también por la empatía y la comprensión en sus corazones. La madre de Trong había perdido a su hijo, pero en ese momento, cuando miraba a Tiaunu, no solo veía a una mujer embarazada, sino a alguien que esperaba poder continuar el legado de Trong. Tiaunu, aunque aún temerosa y confusa sobre lo que vendría, empezó a sentir un poco de fe en las palabras de la madre de Trong. No podía seguir viviendo con miedo, tenía que enfrentarse a todo por más difícil que fuera. La oscuridad comenzaba a caer, pero dentro de Tiaunu, una pequeña luz comenzaba a brillar. Sabía que pase lo que pase, no tendría que enfrentarlo sola. La madre de Trong le había prometido que le ayudaría a encontrar a Trong, y aunque este camino tuviera muchas pruebas, Tiaunu sabía que ella no se rendiría. Pero en los días venideros Tiaunu no podía dejar de preguntarse, ¿realmente Trong seguía vivo? ¿Sería este bebé la última esperanza para conectarla con él? Queridos espectadores, si les gusta esta historia y quieren que sigamos trayéndoles contenido interesante, no olviden apoyarnos con una donación. Cada contribución de ustedes nos ayudará a crear videos de mejor calidad para servirles mejor. Dejen sus comentarios y compartan sus opiniones. Estaremos muy agradecidos por sus aportes. Muchas gracias por acompañarnos siempre. Lời nói của chị khiến không khí trong phòng trở nên ấm áp, gần gũi hơn bao giờ hết. Tất cả những ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía Alex, chờ đợi anh có hành động tiếp theo. Và trong khoảnh khắc đó, thời gian như chậm lại. Alex trong lúc ấy đút tay vào túi quần, nơi anh đã dùng một chiếc nhẫn thật đẹp để cầu hôn từ Na. Đó là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh bọc trong hộp màu đỏ đầy lãng mạn, tượng trưng cho tình yêu và sự chân thành của anh dành cho Từ Na.